Bueno, señores, una mesa tremenda, muchos invitados en el día de hoy. A ver por dónde empiezo. Silvia Sarabia, bienvenida. ¿Cómo va? Tal? Buenas noches. Buenas noches. Ramiro Marra, bienvenido. Gustavo Lázari, bienvenido. Sergio Chousa, bienvenido. Jorge Blom, bienvenido. A todos, gracias por estar aquí con nosotros. A ver, lo que teníamos planeado. A ver, lo primero para arrancar un poquito, para entrar en calor. A ver. Pero, ¿cómo parás eso? Parás eso si vos decís, bueno, a partir de ahora, el que no trabaja no tiene más ayuda de nada. Basta, se terminó. Acá hay trabajo. Y acá hay que ayudar a las empresas que dan trabajo cambiándole leyes laborales del año 75. Cambiemos esas leyes laborales del 75, hagamos leyes razonables que no van contra los derechos de los trabajadores, sino que van contra los beneficios de los gremios y abramos el mercado laboral. Bueno, el problema, Silvia, son los que cobran planes a quienes vos, entre otros, representás. El problema son ustedes, dice Bullrich. Bueno, siempre, evidentemente, el discurso siempre se corta por lo más débil. No, ella no tiene ningún tipo de responsabilidad, su gobierno tampoco, la deuda que nos dejaron tampoco. La creación de planes sociales, que fue la respuesta que su propio gobierno tuvo que dar frente a la falta de creación de puestos de trabajo, tampoco. O sea, no se hacen cargo absolutamente de nada. Y lamentablemente, bueno, tenemos que presenciar este tipo de, yo diría, obscenidades, porque en realidad lo que está sucediendo hoy, el discurso de los sectores económicos tiene que ver con eso, los chistes de ayer, que la verdad que no fueron un pifie, como recién planteaban, sino que evidentemente fueron lo que piensan, ¿no? Un sincericidio. Silvia, y si se terminan los planes en 6 meses, ¿qué pasa en el país? Bueno, yo creo que la ayuda social ante una situación de tanta pobreza es muy importante. ¿Por qué no nos preguntamos si terminamos con la pobreza? ¿Por qué no nos preguntamos si terminamos con la precarización que hay hoy? Hoy salió un informe de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, planteando que solo el 42% de la fuerza laboral activa tiene un trabajo digno. Interesante lo que decís, y dijo que sí Gustavo Lázari. Yo pensé que iba a estar de acuerdo con Patricia Bullrich, pero parece que está más de acuerdo con vos. Gustavo, bienvenido. Gracias por la invitación y voy a hacer uso de mi libertad en decirte que no, la verdad que no coincido con ninguna de las palabras tuyas del editorial. Coincido bastante con Silvia. Y recién, lamentablemente, el invitado anterior se fue y no hay que hablar de los que se van, pero soy un empresario que está en las antípodas de lo que acabamos de escuchar. O sea, vos bancás, por ejemplo, lo que dijo... No, me parece una barbaridad. Me parece toda una barbaridad. Lamentablemente se fue y hubiera querido debatirlo, porque decirle gorila a las personas que se quejan de los impuestos para mí es una sobredosis de obsecuencia. Pero bueno, no importa, es una decisión. Pero él fue claro en el sentido... ¿Lo puedes contestar en el sentido? Falta de respeto atómica. Déjame repetir lo que dijo él. Y me rompe los pies por decir, y porque hay una dama y estamos en televisión, porque tengo que decir otra cosa, con los impuestos. Y el señor dice, no, ponga más impuestos, total, no sean gorilas. Claro, vos la podés pagar, campeón. ¿Cómo hace para bajar los impuestos? ¿Sabés lo que son para las pymes los impuestos? No, pero no es para las pymes, Eduardo. La verdad, lamentablemente no está. Y un día traeme y debatamos mano a mano, porque realmente no, pero puedes hablar del tema en general. No, bueno, no está el hombre y no puedo ser irrespetuoso. No, pero en general. En general, la Argentina es un tsunami de impuestos, es una falta de respeto a la estructura impositiva argentina, por eso hay gente pidiendo planes. Coincido plenamente con Silvia. Yo te quería conocer y después quiero hablar contigo. Plenamente que acá el problema se ha formado una pareja política, política. Me parece una persona inteligente, muy inteligente. Importa no coincidir las ideas, eso es lo de menos, es un detalle absolutamente menor. Pero acá el problema que tenemos en la Argentina es la pobreza. La pobreza caímos porque reventamos a los que crean riqueza, a los que podemos dar laburo con impuestos y con regulaciones estúpidas que dejan afuera a la gente del mercado laboral. Hay un muro de Berlín en cada puerta de cada fábrica que deja a la gente afuera Gustavo, y nosotros la queremos adentro. ¿Con qué plata te crees que se le pagan los planes sociales a Silvia si no es con la plata de los impuestos? Con los impuestos, con la emisión monetaria, con la deuda, no sé con qué se le paga, pero yo no quiero planes sociales. Si vos querés cortarle los planes, vos querés cortar los impuestos, le querés cortar los planes. No pongas en mi boca tus oscuros pensamientos. Yo no dije que quiero cortar los planes, yo quiero dar laburo. Para dar laburo hay 600.000 pymes que están ahogadas con impuestos que el señor anterior dijo, no, un impuestito más, total que te calienta. Dale, pero no es para las pymes, no pagan las pymes el impuestito ese. Renta inesperada no le toca a las pymes. Aprendamos economía y estudiemos la historia argentina, hermano. El impuesto de las ganancias tampoco era para las pymes. ¿Sabes qué? Hoy lo pagan los cartoneros. El bienes personales. Hubo un aporte extraordinario a las grandes fortunas que nunca le tocó a ninguna pyme.
Para ganancias Moderni, pagan los primero, cartoneros, Gustavo. que la No, economía, seamos serios. primero Para, que- porque déjame una interrupción, Sí. porque pagan No, digo- los cartoneros pagan. No, me parece que los Que no están cartoneros no pagan. formalizados, con 2 Pagan un semanas millón de más, personas el ganancias. cartón llega a la cuarta Yo categoría. quiero decir, igual Eduardo, hay que tener cuidado con eso de pymes, ¿no? Porque hay que hacer doble clic en algunas cosas. El impuesto este que se está presentando lo van a pagar 350 Sí, hoy. empresas. No hay absolutamente Hoy. ninguna pyme Hoy. en ese Y universo. esas 300 empresas van a contratar menos pymes por pagar este No, impuesto bueno, mugriento. no, pero es y van a un solo invertir menos año. porque van a decir, ¿para qué voy a invertir No, en un vos país? no considerás ¿Para que en qué voy a este invertir en un momento- país que si gana un poquito más, trácate? No, Viene, Gustavo. vienen los lúcidos a reventarnos impuestos. Para dejarlo que te no, contraponga bueno, pero, argumentos. no, viste, pero- no lee la historia argentina, hermano. En este momento, a ver, estamos teniendo una situación anómala en todo el mundo. ¿Vos negás que el Reino Unido es un país desarrollado, con la mejor estructura tributaria? Está aplicando exactamente ¿Te el gusta mismo Reino impuesto. Unido? Tráeme todo Reino Unido. Tráeme la estabilidad Y de está los últimos poniendo el 70 mismo- años. está poniendo el mismo No, impuesto. es que Pero no puede piola. comparar. Empecemos por Piola. eso, empecemos por eso. No, tráeme todo el Reino Unido, tráeme la estabilidad de los últimos 70 años, ¿viste? O sea, no es justa esa comparación. Bueno, tal vez es una comparación tiene- tal vez como lograron bastante, más ¿viste? estabilidad Yo te fiscal, traigo como nada lograron más más lo que a vos te conviene, no es así. Yo digo, estamos hablando de 15% extra solamente sobre 350 empresas que ganaron, escuchen la cifra, 1.000 millones de pesos, Todo- 1.000 cada- millones de pesos. ¿Quién Cada gana? uno de los 165 impuestos tuvo No, una no, no justificación existe así. eso. Eso Con no un existe. empresario que dijo, dale, no calienta, dale un poquito más la rosca. Y así estamos reventados de impuestos. No existen hermano. 165 Pero pará, pero impuestos, nadie paga hagamos eso. una Y cosa. encima ¿Cuándo me se dice, 15 puede a ver, ser 15? Ramiro, a ver, Ramiro. Por eso dice, pon el 30 entonces. Pon el 50. Claro, ¿Por qué el poné. 15? No, Si es tan bueno, hagamos más. Hay algo que se contradicen. Porque necesitas recaudar en un momento específico. Pero por una recauden sola vez. más. Si es tan bueno el sistema. Che, de bajar el gasto Claro, ni hablar, ¿no? sí, si es tan bueno el sistema, Para, recauden. de a Chausa, uno, de Gustavo, bajar el porque gasto si no- ni loco, ¿no? Eh, Ni se nos ocurre. a ver, Bueno, ¿por no. qué? No, al principio digo, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Porque si no, me parece... Dale. El problema que existe en la Argentina, efectivamente, hoy, en este momento, es el tema de la pobreza. Tenemos Total. 40%, 50%. Entonces, ese es el punto de partida que nosotros tenemos que visualizar para ver cómo hacemos. Ese es el punto de partida. Y el punto de partida, obviamente, tiene que ver con dar trabajo. Esto que llaman planes sociales no son planes sociales, son complementos. Total. Y hay que cambiarle el nombre porque la gente se confunde, cree que le dan la plata a la gente por no hacer nada. Y toda esa gente que recibe dinero está en cooperativas, trabajan en el barrio, cocinan para los que se mueren de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, primero es un O tienen changas en negro. y hacen lo que pueden, 3 o 4 trabajos y trabajan 14 horas por día, muchos de esa gente. Entonces, acá tenemos un mercado, efectivamente, un mercado que genera poco trabajo. ¿Quién destruyó el mercado? ¿Quién destruyó este mercado que en Los gobiernos. 1975 tenía 3% de desocupación? ¿Qué pasó desde el 75 en adelante? ¿Qué pasó? Respondo. La dictadura destruyó el sistema productivo de la Argentina, abriendo el mercado a las importaciones famosísimas chinas, con las cuales China empezó a desarrollarse industrialmente. Abrieron, desregularon la economía, que es lo mismo que quiere hacer ahora Patricia Bullrich. Exactamente lo mismo. Volver, y con esto termino, volver a destruir un mercado productivo que hoy por hoy está mejor, curiosamente, que hace 3 años atrás. Hoy tenemos 4% menos de desocupación. Es verdad que los salarios de los desocupados siguen siendo bajos y hay hambre incluso entre los que tienen trabajo en blanco. Sin embargo, hay un cuidado mínimo de la producción local. Lo que hay que hacer es cuidar la producción local. Hay que ser proteccionista. ¿Marra? Bueno, ser proteccionista es lo que estamos haciendo y nos está yendo mal. No, No entiendo el planteo. En serio me... ¿Querés que te lo conteste? Porque no me digas. dámelo, no ya me lo dijiste digas. recién, No, te lo contesto en yo. el dos- Hay desde el 50%, 2000 hay 50% de pobres. Sí. No, no hay ¿Producto 50%. de qué? No hay 50% Producto de pobres. 20 años que se están haciendo las cosas mal. ¿Vos tomás desde el 75 que se empezaron a hacer Si querés mal? lo tomo ¿La del año dictadura que lo hizo quiera, del año que bien? quiera. Pará, ¿La del dictadura año- lo hizo bien? La dictadura lo hizo mal porque es una dictadura, no se puede defender nada de la no, dictadura. es un programa La económico, dictadura el lo mismo hizo de mal. Patricia no Bullrich. regamos la dictadura porque Es el mismo programa de Patricia Bullrich. Está bien, está mal el programa de Patricia Bullrich. Muy bien, Se queda perfecto. corta Patricia Bullrich. No, Muy bien. Hay que hacer más apertura que Patricia Bullrich. Ah, pero ¿cómo no me está diciendo que la apertura Se destroza? confunde, se queda corta. Ah, Se queda corta. Hay que abrir se queda más que corta. la, más Hay que la hacer todo lo dictadura. ¿De contrario qué que va a se hace ahora. laburar la Marque la gente si dictadura. abrís todo? ¿Cómo? ¿De qué va a trabajar la gente si abrís todo? De que en el sector privado alguien va a crear una fuente de trabajo porque va a tener libertad. O sea, si vos no dejás
entrar a la gente, tampoco la dejás... Vamos a ser todos repartidores, Pablo. Claro, Está bien, Martínez todos es lo mismo, repartidores en bici. es el discurso de Martínez de Es un Oz. gran mercado incluso. laboral. Exactamente. Martínez de Oz, Sí, estamos es el en año mismo. 2022, Abramos ni había todos nacido, seis sobre pará, este país. Ni había nacido cuando estuvo Pero Martínez podés de Oz. tener el Pero mismo aclaro por la discurso duda, de pero gente ¿querés que que hace mucho te tiempo. cuente todo lo que pasó en el mundo desde que estuvo Martínez de Oz, que no había nacido yo? Era otro mundo. No Pero existía tenés el mismo este discurso, telefonito, no aunque existía. sea otro mundo. Tenés Pero el mismo perdón, discurso. una pregunta, El mismo Ramiro. discurso, Una pregunta, Ramiro. no, ¿Qué estaba en una país, dictadura? ¿Cómo tener el mismo discurso de una dictadura? qué ¿No te país das se cuenta? No. industrializó? ¿Qué país se industrializó abriendo todo? ¿Y quién te dijo que hay que industrializarse? Ese es otro verso de ustedes. Ahí está. ¿Y de qué labura la gente? La ¿De gente qué labura, la aparece el laburo. La Claro, industria- exactamente. Es decir, Estamos en el decime tema- qué país La que industria- no es industrial, Para- qué país que te no es puedo- industrial tiene promedios de ocupación superiores a países industriales. Dame uno. ¿Te puedo hacer Pablo, una pregunta? me dejas- A ver, ¿qué usted contesta Gustavo y después voy. Yo estoy en la agroindustria, pero primero Bueno, la agroindustria, ahí te es es una una buena discusión industria. bastante loca. Perdóname, no, con todo respeto. ¿Qué te hace pensar que una economía abierta, con bajos impuestos, con buenas leyes laborales, que permitan que el trabajador entre, no como la de ahora que no permite que el trabajador entre, que permita que el trabajador entre, pues yo quiero contratar a la gente de la señora, ¿O vos querés explotar a la gente? Porque con la ley de hoy, para- ¿Qué ¿Y por qué reducción? no ¿Querés podés el tomar empleo ¿por qué blanco? no podés tomar hoy? Porque tenés que pagar muchas cargas sociales. Dejá de decir algo sobre eso. pará, acá hay una persona que Bueno. conoce bien el Vos mercado me laboral decís- que Para, que es yo te voy Mariano. a escuchar, pues, A déjame ver. terminar la oración y después me Dale. chicaneas con todo lo que quiera. Pasé Cristina ayer con el telefonito. Escúchame. ¿Qué te hace pensar que en ese marco los argentinos no nos industrializamos? ¿Tan boludos somos? Porque vos crees que somos No, idiotas. yo no digo eso. Yo Entonces, te si abre la digo- economía, estos estúpidos no fabrican tenemos nada. la capacidad Sacate nosotros. eso. No, pero estoy ¿De pensando en los dónde países sacaste desarrollados. eso? ¿Qué hizo ¿Vos Estados sabés? Unidos? ¿Qué ¿Vos- hizo el Reino Unido? Estados ¿Qué hizo Unidos, te voy a Europa? decir algo. Protegió la Sí, industria. Estados Unidos es un- Protegió la industria. Son lindos. Protegió Por eso la compra industria. todo en China. Pará, déjame decirte algo. porque Protegió la industria. Te va a Claro gustar que lo que te voy protegió a la decir. industria. Maestro, Sí. me encanta cuando citan Estados Unidos proteccionista porque es la... Me encanta. Pero es ¿qué un hizo ejemplo Trump? alucinante. Trump. Estados Unidos, hasta la década del 40, era el 50% del mundo. Hoy es el 25% del mundo. Quiere decir... ¿En qué que- sentido? ¿25 del 40? Del de PBI qué? mundial. Ah, del PBI, ¿Eh? correcto. O sea que cuando se desarrolló era el 40% del mundo. Quiere decir que una pyme de Wyoming competía en condiciones de libre comercio con una pyme de la Florida. Sí. Es decir, que con el 25 es lo mismo que hacer un tratado de libre comercio con el 25% del mundo. ¿Y maestro. quién sustituye Eso ese es libre comercio porcentaje? en estado puro. ¿Y quién ¿Qué te tiene crees ver que lo de sustituyó afuera? el porcentaje que cayó a Estados Unidos? China. China. ¿Y qué es China? Un mercado de No. producción. China que- es un país que abrió Industrialista. 16 estados y se Industrialista. desarrolló. Yo Le tengo una- enseñamos a comer a los chinos. quiero- los yo chinos te- se Pablo, cagaban de Pablo, hambre. Volvamos a nuestro Déjame país que decir quiero una cosa que Mariano cortita. cuente algo del mercado laboral. A ver. Porque a mí lo que me sorprende es que con un gobierno que no da pie con bola, porque la verdad que no da pie con bola y se le está complicando mucho y no frena la inflación, las respuestas que nos vienen desde el lado de la oposición son realmente hilarantes. Porque, ¿cuál es la respuesta de la oposición frente a la pobreza? Por ejemplo, boleta única, excelente, brillante, la verdad que va a sacar de la pobreza a millones de personas la boleta única. ¿Cuál es, frente a la situación de desmadre de la economía, la propuesta de la oposición? Lo dijo Patricia Bullrich, actualizar los convenios colectivos de trabajo. Acá también se habló. Falso por varias cosas. Primero, no existe esa pavada que repite como un mantra Patricia Bullrich y todos sus aplaudidores de que la legislación laboral es de los años 70 en Argentina. Mentira, la legislación laboral se negocia todos los años en convenios colectivos de Y trabajo cambia. con libertad y soberanía de partes. Empresarios y trabajadores Pero una con pregunta, la ¿es verdad que inequidad. Gustavo no puede tomar gente hoy? Eso es una pavada absoluta, es una pavada absoluta. ¿Por qué? Andá a la firma y preguntale. Bueno, porque la verdad es que contratar cada vez es más económico y además te lo muestra el mercado laboral, porque ustedes que defienden tanto la libertad, vean el mercado laboral que redujo en una situación de crisis absoluta nacional e internacional, redujo el desempleo drásticamente. ¿Cómo se Entonces, explica eso, ¡qué Gustavo? barbaridad! Si no pueden tomar. No toman a nadie y sin embargo el mercado laboral produjo una baja de desocupación al 7%. Otra propuesta de la oposición para mejorar la pobreza, la situación de los más desprotegidos, liberemos las armas. Es espectacular. Pero la verdad para, que tenemos- centrémonos en el tema No, bueno, pero del ¿qué? trabajo, que Estoy está poniendo bueno. algunos ejemplos de una oposición que está dislocada. ¿Qué Pablo. querés decir? Yo voy a abrir una ventana chiquitita, pero tiene que ver con todo esto. Yo creo que la gente lo que no puede entender, y yo tampoco, Silvia, para que nos lo expliques, ¿cómo van a la CGT a pedir un paro general? Fue Beliboni a pedir un paro general de 24 horas, a un gobierno progresista que los apoya, que los recibe y que piensa, creo yo, más o menos en la misma sintonía con ustedes, que los pobres son los primeros.
Entonces, después venís a criticar a Patricia Bullrich y le pedís un paro de 24 horas a este gobierno. Y la CGT, por suerte, les dijo que no. Perdón, Néstor, A ver, el para paro, que el conteste, paro que no conteste, tiene que que ser conteste. estrictamente contra Sería- un gobierno. No, estoy diciendo algo técnico Sería- de una No, medida de bueno, fuerza. pero El para paro el puede gobierno. ser para el No, el paro es empresariado. para el gobierno. A ver qué dice Silvia. A ver, sería interesante, digo, no mezclar todo, porque evidentemente es como que se están mezclando muchos temas en lugar de tratar de discernir algunas cuestiones. Respecto de las reuniones que hoy tuvimos, tanto con la CGT como con la CTA Autónoma, digo, ¿no? Porque no fue solamente con la CGT, también fue con la CTA Autónoma, le hemos pedido también a la CTA de los trabajadores una reunión. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones que tenemos es precisamente el monto del salario mínimo vital y móvil, que el gobierno adelantó. Porque en base los- a eso se fijan los planes también, ¿no? No solo porque en base a eso se fijan los planes, sino también porque esa es la base de cualquier trabajo regular, digamos, ¿no? O sea, no debería pagarse por debajo del salario mínimo vital y móvil a cualquier persona contratada. Entonces, evidentemente es un parámetro no menor, no solamente para los precarizados, sino para quienes tienen un trabajo registrado. Entonces, para nosotros esa no es una pelea menor, porque nosotros estamos cada vez bajando más los niveles de ingreso en nuestro país. Por Y eso Silvia- se da la situación de Pero que le las pidieron personas un que paro, tienen pero- un trabajo registrado Pero le fueron Pero a pedir un paro a la están Para, CGT. volviendo para A ver. acá, una pregunta. Cuando Gustavo te dice, a mí me gustaría contratar a tu gente, pero no puedo por la legislación laboral, ¿qué Y le los contestás? impuestos. Mira, varias Y los veces, impuestos van del a lado. ver, Los impuestos, yo también discriminaría en dos cuestiones. Una cosa es los grandes empresarios que estuvieron reunidos ayer en AEA. Otra cuestión son las pequeñas y medianas empresas. Nosotros decimos que el sistema impositivo en Argentina es regresivo. ¿Por qué? Porque pagamos más los que menos tenemos. Todos Sí. pagamos el IVA y después los impuestos empiezan a ser, en algunos casos, hasta oportunistas. Nosotros no estamos de acuerdo con que paguen más los que más tienen, los que más ganancia tienen. Ahora, estar planteando cada tanto, sacando de la galera algún impuesto, bueno, nos parece que en realidad habría que Ah, pero estaba en contra de eso. replantear y eso. hacer una ¿Eh? reforma Pero perdón, impositiva. Silvia, además las Perdón, cargas patronales se hacer bajaron en una- los 90 y nunca se restituyeron. A Basta ver, de ese por eso. llanto permanente de que nos Por cobran eso. un montón por contratar. Es mentira. Pero Bajaron las precisamente- cargas patronales en los 90 y Vení, nunca se vení, no se restablecieron. entiende vení, por qué la bajó la fábrica- Nunca se desocupación. restablecieron las ¿Por qué cargas bajó la patronales desocupación? desde que las bajaron en los 90. Maestro, págame lo de 31. Bueno, dejen de Pero llorar. ¿por qué Hay bajó la un desocupación? hay un costo laboral en la Pero, Argentina, Gustavo, ¿por qué bánquenselo. bajó Si no, la- dedíquense a eso lo otra dicen porque cosa. no pagan 9.31, Dedíquense a otra cosa si no Yo lo pueden que pagar no los entiendo, impuestos que Pablo, te hago una corresponden. mentira. Funcionario Yo público quiero me dedicar, entender dale. por qué bajó la desocupación si es tan imposible contratar Porque gente. aumentó el Quiero empleo entender. público, porque la tasa de No. actividad en la Argentina es un desastre. No, no, Se está el creando empleo porque privado desempleo aumentó. Estás el equivocado. desempleo está oculto No. y porque aumentó el monotributismo, gracias a Dios, porque la gente se moría. Para No, los no, piqueteros no, ¿Y porque cómo fueron no a la querés? CGT a reclamar. Maestro, ¿cómo Para no los querés piqueteros que lo la- bajó el La salario. realidad se Para, choca permanentemente, ¿Cómo- pero la acomodamos. No cómo pasa. no querés? No, va a ser un impuesto que no le toca, pero algún día me va a tocar. Ahora me No, encanta. no pasa esto, pero sí va a pasar. Es Este decir, es estamos buenísimo. chocándonos todos los días con la No. realidad, no importa. No Ustedes importa son- lo que diga la Mira, realidad, hay que lamentable- acomodar en la cajita mira, que corresponde. los kirchneristas son divinos. Lamentablemente la ley de etiquetado ¿Dónde? frontal, ¿Cuáles son los que es un kirchneristas? desastre, es un desastre hecho por este gobierno y también por parte de la ¿Quiénes son los oposición, kirchneristas de acá? va a prohibir los muñequitos en los chocolates. Porque si no, yo los coleccionaría a todos ustedes. Mirá una cosa, ¿cómo la gente Antes de no te- coleccionarme, te da una consulta. Sí. ¿Cómo la gente es no te va a hacer un cómo paro? es que las pymes ¿Cómo la están, gente no te va a hacer un están paro? defendiendo a los grandes intereses de la Argentina, como lo Porque no defendés veo vos, ninguna- porque porque no veo ninguna considerás que contraposición. si Porque 200 grandes empresas... intereses, la palabra ¿por grandes qué? intereses, grupos No, de Jorge, no trabajadores. te equivoques. Las pymes no están defendiendo eso. Yo la estoy defendiendo. No, Gustavo la está Lázari. defendiendo acá el 18, señor. 774, Las 20. pymes, Yo. las Ya lo pymes, sé, como claro. para bien o para mal, están bancando una situación donde ven que hay una reactivación muy importante en muchos sectores. ¿Vos Se ve en tenés el representación de consumo. las pymes? Se ve en el consumo. Están hablando, a ver, las Cejera, a Bueno, Pyme. listo. No existen, se- Cejera, no, Pyme. sí existen. Tienen mucha más representatividad el señor que las entidades Pero de vos la sabés más que yo me toda la- represento a mí mismo, Came. maestro. Pará, Pero vos decís Came, cualquier cosa, a Gustavo, Pyme. sos Yo un pregunto, caprichoso, no, entonces no, no, pregunto, no, pero me porque invitás, seguimos estamos chocándonos saliendo con la de realidad, acá. seguimos chocando con la Pero realidad. tratemos de tener Lo que datos. dice Pyme, a Pyme, Came. Came, Yo tengo un dato. Cami la acaba de dar el Adinra. dato, Cami acaba Todo- de dar todo es el dato mentira, que ¿no? en el último mes cayó el 8% del consumo. ¿no? Eso es cierto, Porque también contemos todo, digo, porque No, a no, veces eso está pasando, pero estamos, digo, para estamos- terminar No, un poquito pero lo del aparece trabajo, un para que supuesto Sergio quiera referente de las dar un pymes dato. cuando todas las maestro, centrales de no. las pymes No, no, dicen otra cosa, es Para, yo me espectacular. represento a mí mismo ni en mi casa me represento. Ah, bueno, Bueno, listo, por eso. entonces Pero está para, bien, está esa bien. se nos dimos cuenta. Acotemos la representatividad, Pero está vos- bueno. no, está bueno. vos te arrogás Hay que te ser Yo arrogás no me un arrogo poco, nada, yo veo los datos. No me arrogo nada, nada.
nada, Es ninguna periodista, busca representatividad. los datos y los Hay cuenta. datos, nada más. Sergio. En este planteo de consignas hay que ser un poco más riguroso. No es solamente empleo público, monotributista. El empleo privado creció en 120.000 puestos de trabajo. Ahora la serie volvió a niveles de octubre de 2019. O sea que ya desarmó toda la pandemia y la parte final de la crisis de Macri. Falta muchísimo, Y es obviamente. precario ese empleo, ¿eh? También hay que decirlo, es muy precario Bueno, el empleo. parte que del se empleo crea. privado, obviamente, ¿no? Hay una segmentación del mercado de trabajo que es histórica, que es aguda. Ahora, el modelo del ¿Por qué liberalismo no sacamos el extremo... sector privado? Me parece que le jode. ¿Por qué no sacamos? No, para nada. Si no. te molesta sacarlo, Queremos no se- no se promoverlo puede. para ¿Por qué nada. exagerás? Date Para- gusto. Ahora, No, Gustavo, acaba de decir como que te reventaron tu el argumento, costo precario, los cierra. impuestos son bajos, Pero el 931 El no te empleo que se jode. crea es precario. Sacalo. Estamos hablando de monotributismo Gustavo, social, sacalo. Te acaban de falso destrozar tus empleo argumentos registrado. contrarios. Te Pero pará, destrozaron tus Esto que argumentos. veo, pará, Gustavo, esto es es que muy- no esto- cierra. sabes que no, El es modelo bonito. que plantea el liberalismo extremo no cierra por dos cuestiones. Plantean rebaja impositiva urbi et orbi cuando tenés que cumplir un programa con el Fondo Monetario. No hay forma de cumplirlo. Y por otro lado, querés abrir estrictamente la economía, que vengan absolutamente todos los productos importados. ¿Con qué dólares lo vas a pagar? Patricia No tenés Bullrich dólares. acaba de Si no decir tenés con dólares, el, no con vas el a ahorro pagar, de la maestro. gente. Dijo Está hoy bien. Patricia Pablo, Bullrich un segundo. que lo va un a segundo. pagar como en el Lo que no 2001 estoy con el ahorro entendiendo, de lo la que no estoy gente. A ver, entendiendo. Ramiro, que Lo que está no estoy callado, entendiendo. ¿eh? ¿Qué pasa? Ustedes están defendiendo al gobierno, ni los ministros defienden al gobierno, ni Cristina defiende al gobierno, ni Alberto defiende al gobierno. Hasta Alberto reconoce que es un desastre. ¿Ustedes están diciendo cosas buenas del estás gobierno? equivocado. ¿En Yo serio estoy le están faltando el cuestionando- respeto a la A ver si gente? entendés. Yo estoy cuestionando lo que Patricia Bullrich Pero ¿qué me importa lo que dice déjame para atrás? hablar. Pará. Déjame Yo- hablar. traela, Patricia. El Si no terminé. programa liberal Pero que si no pretenden terminé. instalar en Si no este termina. país. Pero pará. Que no, pará. Milei porque no fuera termina de Ahora hablar. si querés te hablo del liberalismo, que me hago cargo de todo el Ramiro, ¿sabes liberalismo. por qué no terminás de hablar? Porque empezás apuntándolo a él. Habla de vos y nadie te va a interrumpir. Pero si vos hablas apuntándolo a él... Bueno, le lo conteste. que hablan de ellos mismos. Lo que Bueno, hablan de ellos pero mismos. habla vos Ustedes de están tus hablando del ideas. liberalismo. Bueno. Nosotros queremos hablar de Cristina, queremos hablar de Alberto. habla de y lo queremos- que quieras. hablemos de Habla de lo lo que que hablemos. quieras. Hablemos. Y Este es el después peor gobierno de la historia. Y todo lo que están diciendo es una construcción de una realidad paralela que le están faltando el respeto a la gente. No estoy hablando de usted, estoy hablando del gobierno. ¿Usted quiere hablar del gobierno o quiere hablar de Milei? ¿Quiere sé hablar que del le liberalismo? preguntás. Déjame que Hablemos. hable de Pero lo que yo que queden quiera. claro, no terminé. Que queden claro que ustedes no quieren hablar del gobierno. Y por eso están todo el tiempo hablando del liberalismo. Bueno. Porque saben que se viene el liberalismo, porque saben que es la única salida. Entonces, como no se pueden hacer cargo de sus problemas, están inventando datos. Pero ¿quién no quiere hablar del gobierno? No te entiendo. No, vos no te estoy diciendo, a ellos yo no estoy tengo diciendo. problema de contestarte las A vos cosas. no, pará, vos las no estás barbaridades acá, que vos estoy decís hablando del de vos, estoy hablando gobierno, de ellos, ¿eh? las barbaridades que vos decís del gobierno, las buenas y las malas, Sí. yo no tengo problema en contestártela, ¿eh? Bueno, está Una bien, por pero no estoy una. hablando de vos, si Te querés la puedo hablamos contestar. con vos, No, no te pero tengo- yo a vos no te- simplemente no te sé, digo, no te digo vos que decís que es el kirchnerista, peor vos, estás gobierno de tranquilo. la historia. Vos decís que es el peor gobierno de la historia. Vos sos muy joven primero, recién hace un rato dijiste que no sabías quién era Martínez Dios, ahora decís Bueno, que este es el de peor mi gobierno historia, de la perdón, de mi Bueno, historia. entonces De tu ponete un historia, poco de de mi acuerdo. historia, de vuelta a la Ponete de democracia. acuerdo. Bueno, está Después, bien. Una cosita. Está bien, no sé cuántos años más De mi tenés, capaz puedo historia. comprar con 2 gobiernos más. Déjame hablar básicamente de los últimos, si vos querés, de los Dale. últimos dos No, quiero hablar de este. Pero déjame compararlo de los últimos dos periodos Comparalo con el de constitucionales, Macri, si porque querés. son Dale. los que están en juego en este momento. Están compitiendo dos modelos de país. En este momento están compitiendo. Tenemos a la ex ministra 2 veces que dice que la deuda que ellos generaron se va a pagar con el ahorro de la gente. Lo dijo hoy. ¿Qué significa eso? Ya lo intentaron hacer en el 2001 con el corralito. Ese es el proyecto liberal que no le importa el desarrollo de este país, no le interesa a las pymes y efectivamente no le interesa que haya mucho trabajo digno. Lo que quieren, y con esto termino, es que haya ese trabajo precarizado de abrir. ¿Para qué? Para que compitan millones de personas. Pero yo te pregunto, Ya termino, ¿ahora hay trabajo precarizado, sí o no? Sí. Sí. Y tiene que ser- ¿Muchísimo? Sí, Muchísimo. sí, Muchísimo. Y tiene que haber Entonces está menos. bien ahí, vos querés hacer un paro general al gobierno de 24 horas. no. Porque la señora Sarabia Bueno, fue. preguntarle a ella. No, no Pero es es preguntarle a paro, ella. reclamo, Piensa ¿eh? igual que Las vos. condiciones del no, mercado, no, las fueron condiciones a del mercado hacer laboral. hacer un paro las general. condiciones del Quieren mercado hacer un paro de 24 horas. Néstor, las ¿Cómo condiciones del se mercado laboral solucionar? son muy malas porque se crea empleo, pero, Pero es se un acaban de empleo- decir que bajó el empleo. El señor acaba de Pero decir te que estoy diciendo, el te estoy diciendo las desempleo está condiciones, bajando. no los números del desempleo. Los números del desempleo son auspiciosos, pero si vos ves solamente la foto del número, te quedás sin desagregar cuál es la calidad de ese Bueno, empleo. venir del, La- venir no, del bueno. gobierno de Macri. No. Venir pero del por eso gobierno digo, de Macri, el ganó la empleo, pandemia. el empleo, ¿Qué el querés empleo que te diga? registrado, ¿A dónde que en la quieren ir? Argentina históricamente era una salvaguarda de la pobreza, dejó de serlo. Entonces, lo que hay que ver, no liberar las condiciones para que la gente pueda tomar, porque
el discurso no es quiero tomar más empleados, quiero tener la libertad de tomar empleados y la libertad de echarlos. Mariano, ese acá es el Brasil, eje del discurso. Mariano, Ahora, acá lo que hay que Estados ver, Unidos, Néstor, lo que hay que ver es que las condiciones de empleabilidad sean buenas y las condiciones de desarrollo del empleo sean buenas también. Es decir, no desproteger a los trabajadores sobre pretexto de darles más rentabilidad a los empresarios. Creo que el debate es por acá. A ver qué dice Gustavo sobre esto. En primer lugar, no existe hoy empresa alguna en la Argentina, no sé si es en el mundo, porque no lo conozco, que pueda subsistir en base a precarizar trabajadores. Eso es una tontería. No existe el contratar trabajadores y tratarlos mal, porque es una tontería. No es cierto. La mitad del empleo no registrado, ya eso es tratarlo mal. La mitad del empleo en la Argentina es no registrado. Perdón, la mitad del empleo en la Argentina es no registrado. ¿Eso es maltratarlo o no? No. Eso es precarización laboral. ¿Cómo no? No quiero meterme en tu lógica. El empleo no registrado no es maltratar al trabajador, no es privarlo vos de... tenés que facturar porque a vos en te vez molesta de que ser... Pero por favor, acá vino un empresario, Fabio Cugini, que dijo que él no podía cumplir con los impuestos. Me tapas este individuo. Pero me está diciendo mentira. ¿A vos te molesta que termine? Diciendo mentira, está bien. Que termine con la mentira. ¿Cómo sabés que lo que va a decir es mentira? Ya está, ya dijo una mentira. Que no se maltrata a los trabajadores. Por favor, la mitad del empleo no registrado es condenar a los trabajadores a desprotección, a situaciones de cuasi falta de jubilación. Te voy a decir algo. Esclavitud en muchos casos. A mí me parece bien que se maltrata al tipo y... Pero no digas tonterías tampoco. La verdad que me traes acá, vivo en La Plata, me traes para decirme una tontería así, no me estás faltando el respeto. Creo que vos también nos falta de respeto. No te falta respeto, estoy dando mi punto de vista y el señor se pone loco porque le agarra el ataque de la legislación laboral. Yo no me pongo loco. A mí me parece hasta gracioso como el dulce. Bueno, reíte. Porque es el que inspiró la legislación laboral que tenemos hoy. No, no, tenés que volver a Irigoyen. Bueno, déjelo terminar porque no nos vamos más. Un poquito extremista. Odia a la Argentina, es una cosa que le tienen un espanto al país, le tienen un odio a la Argentina. La Madre Teresa de Calcuta, mira, se me cae el asiento. Pero pasamos de Mussolini a la Madre Teresa. Vos sos la Madre Teresa de Calcuta. Pero es medio berreta todo. La mitad del empleo registrado, la mitad del empleo en la Argentina está fuera de la ley. Hay un muro de Berlín que son las normas laborales y los impuestos que la gente no puede cumplir, hermano. ¿Eso lo crees? ¿Cómo que no? Se está creando empleo. ¿Y cómo hacen los que lo están cumpliendo? Hay un apartheid económico y social puesto por una legislación. No, el apartheid es otra cosa, disculpame. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hay la creación de Vargallosa en el libro del otro. Hay un apartheid de los empleadores que no registran a sus trabajadores y los condenan a la precariedad, al hambre y a la miseria. Vargallosa citando a otros autores. Pero escúchame una cosa. Sin dudas hay un apartheid de empresarios que condenan a los trabajadores al no registrarlos a la marginalidad, a la pobreza, a la miseria. Sí, nos encanta hacer eso. No se puede cumplir porque pusieron impuestos y regulaciones con la mejor intención del mundo. Yo no voy a negar la intención del mundo. Como el señor empresario que estaba recién decía, chocho con un nuevo impuesto. Me encanta. ¿Cómo hacen los empresarios en ese marco? Se hizo inviable. Por eso la gente contrata en negro. Por eso los semáforos tienen buena voluntad, pero la verdad que no se los puede respetar. Hay que pasar a la gente por encima, porque la verdad, ¿para qué están los semáforos? El impuesto de las ganancias son buenos los semáforos, están bien pensados. Ingresos brutos son bien pensados, pero no podemos respetar. Tengo que ir a una pausa, un minuto. Hay una cosa lógica que me preocupa, digamos. Si esto fuese así, yo no entiendo cómo la concentración de la riqueza, sobre todo en el gobierno macrista, generó que hay cada vez más dinero en pocas manos. Si fuese como vos decís... No entiendo que te haga la pregunta. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. No, yo no estoy haciendo una pregunta, te estoy simplemente haciendo una proposición lógica. Si los empresarios estuviesen tan mal como vos lo presentás, no podrían llenarse de plata como muchos se llenan. Hay 600.000 pymes hace 10 años, hermano. No se crea empleo privado hace 10 años. No. Hay 7 millones de trabajadores informales hace 10 años. Sí. ¿Vos decís que esto está ahí bien? Estás simplificando diferentes momentos. Yo le quiero hacer una pregunta muy breve. A ver, Sergio, y me voy a la pausa. Muy breve. Hoy debatíamos con Manuel Adorni, otro referente liberal, sobre el salario mínimo. Y él me decía que, bueno, no creía que era necesario. ¿Ustedes creen que es necesario que exista el concepto de salario mínimo, que exista, como liberales? La verdad es una pregunta teórica. Yo creo que no es teórico. Es irrelevante. Es un piso de en base a dignidad. eso se fijan los planes, por ejemplo. ¿Sí o no? A mí no te importa. Hay todo un debate respecto a los planes. A mí Ramiro. No me interesan los planes. Tenemos que poder contratar gente. Tenemos que crear los 7 millones de trabajadores informales. Ahí vamos. Hay que crear ahí 3 millones de empresas. Anímese que no es caro contratar, ¿eh? No es caro. Pausa brevísima pausa, estamos de vuelta. ¿Cuántos empleados tenemos? Quiero saber, se quedaron discutiendo, quiero saber qué opinan nuestros invitados sobre lo que dijo Federico Braun de La Anónima. A ver, tema del día de ayer y de hoy, a ver. Y yo le haría una pregunta
a Brown, ¿qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. No, para nada. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Mira, la respuesta es correcta. No puede decir otra cosa. Ese supermercado, como todos, tiene 30.000, 40.000 productos. Todos los días llegan listas de precios. En un contexto de inflación desatada, todos los días esta gente tiene lista de precios nuevos. Lo que está diciendo... No le queda otra, pobre. Pará, ¿vos tuviste alguno de esos negocios? ¿Te aumentaron los precios todos los días? Un poquito conozco. Entonces, hay que ¿No respetar... existe la posibilidad de que a veces ¿Vos querés que la respuesta sea bajamos los precios todos los días? ¿Existe Hacemos la vuelta carnero. posibilidad que remarquen un poco más por si acaso o eso no sucede? Yo te voy a decir una cosa. Disculpa, te contesto. ¿Sabes por qué no sucede? Porque si remarcan los precios más, la gente no compra. Se llama productividad. Vos sabés que no les conviene subir los precios. Que no les conviene bajar los precios para vender más. ¿Sabés qué lo que pasa es que el problema no está con... elasticidad? ¿Sabés lo que quiere decir elasticidad? Hay productos que la leche se tiene que comprar, varón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Se tiene que comprar porque la gente se muere. Los chicos se mueren. Y también si se no tiene que compran vender. leche. Y también se tiene que vender. Sí, pero... Entonces, como se tienen que vender, no les conviene subir precios. No les conviene. Quieren vender más. ¿Cómo quieren pensé vender que la más? rentabilidad No son hombres sea más malos. grande? No son hombres malos. Vos vas a que vos te agarrás con los empresarios. El problema son los empresarios. El problema son los gobiernos que emiten plata, gastan mal y administran mal los recursos de ¿Me todos. permitís una cuestión? No defiendas más a los gobiernos. Se agarran y la vicepresidenta... No, ustedes no hay poderosos que nos defiendan, ¿eh? No, vos sos No hay empleado poderosos sin de defender a los grupos concentrados. Evidentemente No estás soy empleado, defendiendo a las no soy- 150 empresas más Defiendo- importantes del país que ganan cientos y miles de millones de dólares. Prefiero defender a esas 5 empresas y no defender a estos gobiernos que lo único que hacen es generar pobres. Claro. Esas empresas Vos generan estás muy riqueza. preocupado Esas por los empresas, pobres. esas Se te empresas nota generan una puestos de trabajo. preocupación por Esas los empresas, pobres. seguís señalando a 5 empresarios. Hay que hacerse cargo en la Argentina. Y decime, Hay que hacerse serían- cargo de lo que están haciendo los Igual- gobiernos. igual es No hay que notable- buscar culpables. igual La es- culpa la tienen los gobiernos. Igual es notable que acusemos no más a son los empresarios. gobiernos, porque este es, en teoría, como lo caracterizó Marra, es el peor gobierno de la historia argentina, con lo cual deduzco Dicho por el propio gobierno. que el gobierno de Mauricio Macri fue mucho mejor, evidentemente, ¿no? Porque Fue malo, pero no tan malo como este. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no defiendo a Macri. Yo no defiendo a Macri, soy crítico de Macri. Si el peor gobierno de la historia argentina fue el gobierno de Alberto Fernández, que la verdad que tiene muy poco para defenderle, evidentemente el de Mauricio Macri, que no tuvo pandemia, que no tuvo guerra, que no tuvo una deuda de 55.000 millones o 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, con todas esas condicionalidades, el gobierno de Mauricio Macri fue mejor que el de Alberto Fernández. Esa es tu Realmente estrategia de fantástico, discusión, tu estrategia para los es- libertarios, A ver, Gustavo. para los estrategia libertarios que se dicen totalmente Dame un lejanos de segundo. Mauricio Macri y enemigos de Algo- Mauricio Macri, cierra son Silvia, bastante prometo. amigos, Permitime, yo bastante ayer amigos. estuve en AEA. ¿Eh? Yo ayer vi eso, yo estuve en AEA. ¿Te reíste vos también? Es decir, no importa, pero yo estuve en AEA. No le van a Risa dar lo más mesa en importante, AEA. Déjame terminar. En AEA Coincido están con un vos, poquito Pablo. más fuertes, Déjame muchachos. terminar. Estuve en AEA, no sé por qué me invitaron, que ahí y fui. Listo, no importa. Pero el punto es este. Porque lo defendés, ¿por qué Hay- te van a invitar? Pará, Gustavo. no importa. Hay una, Ese 5 de hay enero, una si no, no lo defienden. hay una enorme irresponsabilidad de la vicepresidenta de la Nación, enorme, en chicanear con esta estupidez. Pero y se Cristina. olvidó de escuchar. ¿Te parece que es una estupidez Puf. que se caguen No, de pero risa atómica, mientras la Gustavo. gente se Déjame- caga de hambre? Que se déjame- caguen de risa mientras la gente se Déjame caga de terminar, hambre. pues sabés que te duele lo que te voy a decir. Déjame terminar. No, pero ¿cómo no me va a Déjame- doler? A mí lo que me duele es la te risa de duele esa lo que gente. te voy a ¿Vos te decir. reíste? Es buena la pregunta de Pablo. ¿Vos te reíste también? En esa reunión, al final terminó Martín Guzmán, que hizo un discurso de estudiante secundario que se estaba macheteando. Pésimo. Con 12 medidas que parecían las patas de la mesa, todas de tamaño distinto. ¿Se No, rieron también? ninguna- ¿Se rieron también? Yo lloraba, hermano, porque Ah. era un desastre. Pero la eso. culpa la tiene Cristina, Era un Gustavo. desastre. Entonces, déjame decirte esto. ¿Y Cristina qué hizo con eso? Tapó toda la reunión, No, donde bueno. debió haber escuchado a enormes empresarios. No, no. Porque ahí había un millón de, Enorme. No, no, pero, ahí había Gustavo, un millón de puestos de déjame trabajo. Enorme Ahí había un millón de puestos de ganancia. trabajo. ¿Sos pyme o Y los te que sos de Pará, ese grupo? tengo que cerrar. Breve. Sergio Pero y me Silvia. toca- Gustavo, Breve, te tengo digo que cerrar, por no me qué, queda te digo mucho por qué tiempo. lo destacó la vicepresidenta, porque uno tiene una expectativa, no solamente una cuestión de sensibilidad en un momento complicado, sino que esto que es la crema del empresariado, que Salta marque la un novia. rumbo, que tenga una posición Falta la superadora. novia, debió haber Y en un estado ahí momento la en el cual- vicepresidenta en un y momento ver en el cómo cual, hacemos para Gustavo, trabajar si más, vos das la hermano. señal de Está con el que telefonito en así este todo el momento día. todos los días estás remarcando precios, es una señal muy Debió haber complicada estado a ahí nivel la internacional. vicepresidenta. Vale, Entiendo un ese momento que gobierno, tengo por que eso cerrar no- con Silvia. Igual sos O muy la humilde. presidenta, no sé Sos cómo muy no. humilde, Gustavo. Sos el único que no entendió porque lo invitaron a ella. Por nosotros nos quedó clarísimo. Te digo, la puedes invitar. Silvia. No, que los empresarios que estaban ahí son principalmente responsables de la inflación en nuestro país. Y que esa actitud de celebración,
de chistes. Realmente... Es un insulto. Son señales de que evidentemente ellos han ganado mucho y les importa poco con lo que pasa con la mayoría de la población. Lamentablemente, ¿no? Porque ojalá tuviéramos un empresariado que tuviera más visión de lo nacional, del desarrollo nacional, y evidentemente poco les importa lo que le está pasando a la mayoría de la población. A todos, gracias. Creo que es importante pensar que el último informe que fue en diciembre del INDEC dice que más de la mitad de los pibes y pibas en nuestro país son pobres. Y con la inflación que hubo desde enero hasta ahora, evidentemente esa situación seguramente empeoró. La verdad que no hay nada que celebrar. Y lamentamos mucho que Martín Guzmán haya cerrado eso, porque evidentemente esta inflación se está llevando puesto al gobierno. Así que haber avalado esa reunión y haberse quedado... La verdad, Martín Guzmán se debió haber levantado y se debió haber ido de esa reunión, porque evidentemente la presión de estos empresarios es lo que hoy está haciendo que este gobierno se vaya a pique. Bueno, creo que el café con Lázari me parece que quedó trunco. Gracias a todos. Esa es tu mentalidad. Es una broma. Gracias a todos. Estuvo muy interesante.